Seguí en Sobre la Tierra por Radio UBA. Segunda mitad en Sobre la Tierra, ya está con nosotros Felipe Simoes, docente de Ecología de la Facultad de Agronomía de la UBA y becario doctoral en el Instituto IFEBA. Felipe vino para referirse y contarnos el impacto de la radiación solar en la calidad de la brosa y en los hongos descomponedores. Hola Felipe, gracias por venir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias por acercarte acá. Por favor. Y te voy a pedir que nos introduzcas a la brosa, primero que nos cuentes qué es y por qué la estás estudiando, por qué es importante estudiarla. Bien. Bueno, la brosa, para quienes no están familiarizados con el término, es cualquier residuo o desecho orgánico o residuo de cosecha que puede estar tanto en pie cuando el cultivo, pensando en un cultivo, cualquier cultivo, un sistema agrícola, cuando el cultivo previo a la cosecha está muerto en pie, digamos cuando la planta ya está cenecida, pero todavía está el grano. Toda esa materia vegetal muerta es la brosa. Y también luego, ¿no? Cuando ya está en el suelo, digamos, después de que pasa la cosechadora, eso es la brosa. Ahí va, perfecto. Y después, bueno, nada, también en esos estadios la brosa está como óptima para encarar o comenzar el proceso de la descomposición y por eso es importante estudiarla, por todo lo que implica en el reciclaje de nutrientes, en la descomposición per se y, bueno, cómo actúan los microorganismos ahí. Así, bueno, ahí hay mucho para ver. O sea, esa brosa, ese material vegetal, es descompuesto y después es utilizado, es reutilizado en el suelo, reciclado. Exacto, lo utilizan los microorganismos y a su vez también se reincorporan nutrientes al suelo y ayudan a la fertilidad del suelo. Claro, esencialmente es carbono, ¿no es cierto? Es lo que nos importa para el reciclado. Y sí, después también, bueno, otros nutrientes, macronutrientes como nitrógeno, fósforo y otros micronutrientes. Pero sí. Cuando te refieres a organismos que tienen que ver con esto de la descomposición, ¿nos puedes nombrar algunos? Yo en mi trabajo, más que nada, trabajé con hongos descomponedores, hongos filamentosos descomponedores, pero bueno, obviamente hay un montón de otros microorganismos, bacterias, otros tipos de hongos, un montón de cosas que, bueno, nada, yo no soy tan experto, pero bueno. Claro. ¿Y cómo afecta a la agricultura toda esta dinámica? Bueno, vos te vas a referir a hongos, pero bueno, hay animales, otros bichos y demás que sí fomentan esa descomposición. Sí, bueno, en las distintas prácticas agronómicas afectan de distinta manera, primero a la cantidad y calidad de la brosa o de los residuos orgánicos que tienen a disposición los microorganismos descomponedores, pero además también hay implicancias directas, por ejemplo, no sé, el uso indiscriminado de fertilizantes puede afectar directamente a la comunidad de microorganismos, reduciendo su diversidad y un montón de otras implicancias. Fuera de la aplicación de insumos, ¿es lo más normal dejar la planta en pie? En general se deja el residuo ahí tirado al piso. Sí, de hecho las prácticas muchas veces en los momentos en que se descansa el suelo entre cultivo y cultivo se deja el barbecho, que es eso, es el residuo es esto, la brosa en el suelo para que tape el suelo y evitar la degradación del mismo, la erosión por, no sé, erosión eólica o por agua. Bien, y mencionaste a tu trabajo ya, que entiendo que tiene que ver sobre todo con maíz, ¿no es cierto? Sí, exacto. ¿Nos querés contar qué estudiaste, en qué consistió? Dale, obvio. Bueno, yo trabajé en sistemas agrícolas de la Pampa Interior, particularmente con maíz y con los hongos descomponedores de la brosa del maíz. Y particularmente mi trabajo se enfocó en el efecto que tiene la radiación solar en los hongos descomponedores de brosa, pero a través de los cambios que generan la calidad de la brosa, que van a consumir esos hongos descomponedores. Bien. ¿La radiación solar interviene en los hongos o interviene en la brosa, en el suelo? ¿Por qué estudiar la radiación? Bueno, hay muchos estudios vinculados a eso, porque es un efecto reciente. Se empezó a ver hace poco que la radiación solar, por medio de un proceso que se llama fotodegradación, tiene efectos directos sobre los cambios en la calidad de la brosa, cambios físico-químicos en la calidad de la brosa, sin actividad biótica, sin intervención de microorganismos. Y principalmente genera, entre otras cosas, degradación de compuestos muy recalcitrantes, difíciles de degradar, como puede ser la lignina. Entonces, la radiación lo que hace es facilitar la descomposición de la brosa para los microorganismos, hace que la brosa sea más fácilmente
degradada o decompuesta por los microorganismos. Entonces entiendo que vos controlaste el nivel de radiación que entraba a una planta de maíz. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, eso se hace y se practica mucho. Yo me enfoqué en los hongos descomponedores. ¿Qué pasa con la radiación? Pero hay muchos trabajos sobre descomposición y lo que se usa son cajitas de descomposición, que justamente son, literal, unas cajitas con unas mallas, que muchas veces lo que hace es, bueno, estas cajas tienen filtros que dejan pasar distintas longitudes de onda de la radiación. O inhiben totalmente la radiación, o dejan pasar toda la radiación o una parte de la radiación, dependiendo de qué es lo que se busque. En mi proyecto particularmente yo trabajé con 2 brozas expuestas a 2 tipos de radiación. Radiación total, es como un filtro transparente, o radiación restringida, que es que no deja pasar la radiación UV y ultravioleta, perdón, la UV y la visible, que es la que estaría más relacionada con la fotodegradación. Y por otro lado, vos estabas mencionando que laburaste con hongos. Vos los tuviste que meter arriba de la planta ahí nomás. Es muy difícil laburar con ellos porque entiendo que últimamente están muy de moda los hongos, Sí. en series, para consumir. Sí, sí. ¿Vos cómo te llevaste con ese laburo? Bueno, sí, están muy en boga los hongos. Y yo trabajé mucho en laboratorio. Mi trabajo tuvo mucho que ver con trabajo de laboratorio. Y lo que hicimos fue de esas hojas de maíz, esa brosa, voy a tratar de referirme a las dos, siempre haciendo como sinónimos de brosa para que no se confunda, pero la hoja de maíz. Yo trabajé con la hoja de maíz en estos filtros y hacíamos aislamientos de los hongos que estaban en esa brosa, que estuvo expuesta a radiación. Sí, nada, es todo muy de laboratorio, pero básicamente, primero, de la brosa esa salen un montón de hongos, crecen en placas de Petri, en medios de cultivo enriquecidos, o sea, espacios que tienen todo para que crezcan los hongos. Crecían un montón de cosas, y entonces fue un largo trabajo de ir diferenciando y haciendo como aislamientos puros de todo lo distinto que veíamos ahí. Claro. Y mencionaste 2 brosas, ¿entendí bien? O sea, tenías material, era como 2 tratamientos, una brosa con un estado y otra brosa en otro. Claro, yo en realidad de brosas en distintos estados de expuesta a distintos tipos de radiación, yo saqué un montón de hongos. De hecho teníamos una biblioteca, un cepario de 24 hongos distintos que nosotros a priori veíamos distintos. Pues en el proyecto, trabajamos con 10 de ellos que veíamos distintos, porque también lo que queríamos hacer era caracterizar esa diversidad. Y después otra cosa que se hizo fue, a los hongos una vez ya aislados, los hacíamos crecer en medios de cultivo enriquecidos con brosa molida, fotodegradada y no fotodegradada. Entonces veíamos las diferencias en cómo crecían esos hongos en esos 2 tipos de brosa. Bueno, bárbaro. ¿Y qué resultados te gustaría destacar? ¿Qué encontraste? Bueno, nosotros primero queríamos ver el efecto de la radiación en los hongos descomponedores a partir de cambios en la calidad de la brosa, que eso lo veíamos con esto que les conté recién, cómo se comportaban en distintos tratamientos, brosa fotodegradada y no fotodegradada. Pero a su vez también lo que buscábamos era entender cómo era ese comportamiento o cómo era la dinámica de esos hongos a partir de la ecología funcional. Es decir, medirle rasgos funcionales, características a los hongos que habíamos aislado y encontrar compromisos. Es decir, que algunos crezcan rápido, lo hagan a expensas de tolerar cierto estrés abiótico. Y otros y así, eso es un compromiso, que expresen más una cosa a expensas de otra. Y así definir estrategias ecológicas. Y nosotros lo encontramos en los aislamientos que habíamos hecho, encontramos 2 estrategias principales. Hongos que crecían lento, a los cuales llamamos estratega densos, porque crecían lento y acumulaban mucha biomasa, mucho micelio, y también generaban mucha melanina, que es un pigmento muy relacionado con la tolerancia a estreses abióticos. Y por otro lado teníamos los estratega exploradores, que eran hongos que crecían más rápido. Eran hongos que crecían más rápido, crecían más rápido y también producían muchas esporas, estas estructuras reproductivas de los hongos, pero a expensas o en sacrificio de acumular biomasa y producir este pigmento de melanina. Entiendo que mucho laburo lo hiciste en laboratorio, pero ¿se ve a simple vista estos 2 grupos que decís? Sí, o sea, los rasgos que más se expresaron para hacer estas diferencias fueron los hongos, bueno, como les digo, los hongos densos que crecían lento y los hongos rápidos. Entonces vos en la placa, cuando ya tenías al hongo solo creciendo, veías que unos
En 3 días ya ocupaban toda la placa. Una placa tiene el tamaño de la palma de la mano. Y en 3 días ya ocupaban todo ese área. Y los lentos no, los lentos nada, no tenían nada de crecimiento. Pero algunos tenían colores o un crecimiento más homogéneo. Eran más ordenaditos. Es muy lindo, la verdad. Qué lindas fotos, me imagino, que tenés en tu Sí, celular. sí, hay lindas fotos. Y estos que tenían menos melanina, pero que crecían más rápido, imagino que también toleraban menos estreses del ambiente, ¿no es cierto? Sí, en realidad nosotros lo que hicimos fue primero hacer esta caracterización y ver qué rasgos se expresaban más en cuál y otra estrategia. Y después lo que nosotros estábamos interesados era ver el efecto que tenía la radiación por cambios en la calidad de la brosa. Entonces, al hacerlos crecer en estos medios de cultivo con distintos tipos de brosa, veíamos cómo se comportaban. Y nosotros lo que buscábamos o lo que esperábamos era que dependiendo de la estrategia que los hongos adoptaban, podían tener respuestas distintas a ese cambio en la calidad del sustrato. Y bueno, lo que vimos es que efectivamente la radiación a través de la fotodegradación cambiaba la expresión de los rasgos. Pero lo que no pudimos ver es esto de que lo haga de manera distinta según la estrategia. Lo que vimos es que en líneas generales la radiación impactaba sobre la expresión de todos los rasgos, pero sobre todo alentaba el crecimiento denso, es decir, alentaba la acumulación de biomasa y un crecimiento más denso, y desalentaba el crecimiento explorativo. Sí, eso fue re interesante. Mira, ¿y eso sabemos por qué? ¿Por qué sea así? Nosotros lo que pensamos es que el medio de cultivo que estaba hecho con brosa, con hojas, que habían pasado por un proceso de fotodegradación, es decir, que habían cambiado su composición físico-química a algo un poquito más accesible, no necesitaban quizás explorar mucho, sino que podían hacer un consumo más localizado y conservador, y entonces preferían destinar recursos a eso, a consumir bien lo que había en vez de explorar todo el área que tenían o el sustrato que tenían buscando recursos. Puede ser que la fotodegradación haya dejado, no sé, más elementos carbonados o algo así, más disponibles. Más lábiles. Y los hongos no hayan tenido que trabajar tanto como Claro, algo así. No agarraron la pala. se quedaron ranchando las hojas de... Está bien, perfecto. Bueno, ¿y qué implicancias crees que tiene el laburo? Bueno, primero que fue muy lindo, yo lo disfruté un montón trabajar con honguitos. Y después, nada, fue... Casi todos los trabajos se enfocan mucho en los hongos de suelo, y esto lo que nosotros analizamos fue hongos descomponedores de brosa, lo cual es innovador, digamos. Y por otro lado también en todo este proceso de la descomposición y la fotodegradación, pone el ojo en los hongos descomponedores, que muchas veces, justamente por cómo funciona este proceso, se focaliza en lo que le pasa a la brosa. Y nosotros lo que analizamos fue qué le pasaba a los hongos. Eso también estuvo bueno como para sumar al conocimiento. Y por otro lado también entender mejor rutas alternativas del carbono en este proceso de descomposición, sumar al conocimiento de cómo funciona el reciclaje de carbono y los efectos que puede tener la radiación en sistemas agrícolas, ¿no? Que eso es como lo que buscábamos. Bien, sabemos que seguís estudiando esta línea. ¿En qué andas ahora? Bueno, ahora estoy haciendo mi doctorado en ciencias agropecuarias, ahí en la facultad también de agronomía. Sigo viendo descomposición, pero en otros sistemas totalmente distintos. Me fui para los bosques patagónicos y Esquel. Y estamos viendo descomposición, pero con metales. Y el efecto que tienen los metales en la descomposición de ciertas especies de allá. Metales como el magnesio, el manganeso y el calcio. Okay. Y otros más también, porque tienen como un efecto dual en la descomposición. Algunos metales promueven la descomposición porque funcionan como cofactores enzimáticos de ciertos microorganismos, pero también hay otros metales que en el suelo estabilizan el carbono y lo retienen, y es más difícil para los microorganismos descomponerlo. Particularmente con esto de los honguitos y la radiación, ahora está como ahí, como que quedó en esto de el trabajo para la tesis de grado, pero hay intenciones de llevarlo a alguna revista y intenciones de publicarlo en alguna revista científica, así que estamos afinando cositas para darle más robustez al trabajo. ¿Ya pudiste aislar alguno de los hongos de la Patagonia? No, todavía no. Okay. Todavía no. Hay una compañera que está trabajando también ahí y más focalizada en qué le pasa a los microorganismos, y ya estuvo haciendo aislamientos. Les puedo traer fotos eventualmente. Pero bueno, nada, con autorización de ella, ¿no? Michelle y yo. Y pensando en los hongos que sí aislaste, ¿viste alguno que tuviera una forma particular que decís, este es el favorito? Ay, sí, tengo 2. Porque la verdad que yo aislé 10 hongos, que eran como más o menos distintos a la vista, pero 8 de ellos eran transparentes. O sea,
Algunos crecían más alocadamente, como para todos lados, sin ningún tipo de patrón. Otros tenían un crecimiento más radial y divino. Pero había 2 que no eran transparentes, que generaban un pigmento. Uno generaba un pigmento rojo y anaranjado, y como todo un crecimiento muy, muy peludo y denso. Y después otro que tenía una pigmentación oscura, bien oscura, y a veces se tornaba medio verde. Esos me encantan, me encantan. Encima crecen lento y entonces los podés ver, los podés ir viendo cómo van cambiando. Así que esos son mis favoritos, sin duda. Si te aparecen en la sopa, en la tostada, mala noticia, digamos. Mala noticia, sí, pero bueno. Perdón, esto de estudiar metales y demás, ¿es porque se sabe que en algunos suelos funcionan así? ¿O fuiste a estudiarlo a Patagonia porque sí? No, hay todo un porqué. Yo en mi beca doctoral recién arranqué, no tengo tanto bagaje. Fui una sola vez al sitio, pero también se estudian los bosques patagónicos por su importancia en el reciclaje del carbono. Son sitios muy importantes en ese sentido. Y también porque hay muchos relictos de estos bosques nativos, donde se pueden hacer investigaciones más interesantes sobre qué es lo que pasa ahí. Y también porque lo que estamos viendo son especies nativas y la comparación con las plantaciones de pino ponderosa. Entonces ver cómo varía ahí estos efectos de los metales en la descomposición. Espectacular. Bueno, buenísimo. Lo pasamos bárbaro. Gracias Genial. por haber venido. Y te esperamos de nuevo entonces para que nos cuentes aquellos resultados. Obvio, yo lo pasé muy bien también. Gracias. Y con fotos. Obvio, sí, sin duda. Bueno, gracias por venir. A ustedes. Vamos a un corte y volvemos con el cierre del programa.